Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, me todo seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema es otra termolítica. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia. El futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a este su programa Escuela de Cuadros, programa de formación semanal político-ideológico. En esta oportunidad, nuestra jornada 170. El día de hoy vamos a tener un programa temático enfocado en el tema de la crisis y para eso se encuentra la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, la compañera Valeria Fariña, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Jorge Weinstein, que va a estar el día de hoy ayudándonos pues a comprender este tema, para el cual bueno le damos la bienvenida y de inmediato el derecho de palabra, profesor. Sería importante un poco iniciar con la crisis en Marx. O Marx y la crisis. O Marx y la crisis. Habría que ubicar históricamente la cosa. No se puede tomar a Marx frente a la crisis como alguien que elabora un modelo abstracto, ¿no es cierto? Si Marx tenía una admiración por algo o una vocación por algo, era por la historia, que él consideraba que era la madre de todo el resto, ¿no es cierto? Y siempre su esfuerzo era ubicar
cualquier abstracción en su contexto histórico concreto. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos, de Marx? Que no solamente de Marx, sino también de otros que trataban de entender las crisis que ocurrían que empezaban a ocurrir y que eran crisis raras. Nosotros hemos visto también en el siglo XX crisis raras y que había que interpretarlas, entonces eso implica toda una construcción teórica también alrededor de eso. Entonces lo primero que ellos perciben es que la idea del común con respecto a una crisis, yo estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX, es que siempre que había algo que se lo podía calificar como crisis, aparecía la carencia de cosas. No había productos, además los precios subían de una manera terrible porque había pocos productos y la gente que quería comprar y no tenía dónde comprarlo. Sobre todo la producción agraria, ¿no es cierto? Faltaban alimentos y entonces las crisis eran eso. Pero de pronto empieza a producirse derrumbes económicos, desestabilizaciones tremendas y sobran mercancías por todos lados. Hay exceso de mercancía y entonces, ¿qué es eso? Es un fenómeno raro. Entonces, bueno, en torno a ese fenómeno raro, y por supuesto inscribiéndolo en el esfuerzo de Marx para entender la lógica del sistema emergente, que era el capitalismo, pero entendido como capitalismo industrial. O sea, la cuestión financiera aparecía como un tema marginal o como algo que había sido importante en el pasado, pero que había sido deglutido por el ascenso industrial, ¿no es cierto? Todavía, digamos, cuando se hablaba de cuestiones financieras, la palabra que aparecía enseguida era la usura, o sea, todavía estaba la imagen del viejo usurero, lo cual también era una imagen muy caricatural, que no se correspondía a la realidad, por lo menos de los 2 o 3 siglos anteriores al siglo XIX. Entonces, la cuestión es crisis y excesiva producción de cosas. Entonces, ahí sí, Marx empieza a pensar y a buscarle la lógica a lo que en realidad es una crisis de sobreproducción. Esta es toda la cuestión. Y el tema de la crisis de sobreproducción se contrapone no solamente a lo que habían sido las crisis en el pasado, sino a la visión de la crisis. Y esto yo creo que es un aporte tremendo de Marx, que como yo lo he dicho escrito en algunos textos, lo he dicho en algunas conferencias, no hay manera de entender las crisis del capitalismo a partir de que el capitalismo se consolida como capitalismo industrial, cosa que yo quisiera remarcar bien esto, que se consolida como capitalismo industrial, lo cual estoy sobreentendiendo que hay un desarrollo anterior al capitalismo industrial que le podemos llamar también capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es otra cuestión. Entonces, estalla una detrás de la otra crisis de sobreproducción. Y Marx avanza un poco más en eso porque él trata de encadenar las crisis de sobreproducción. No se trata solamente de que estalla una crisis de sobreproducción, entonces lo que va a pasar no es que los precios suben como locos, sino que se derrumban los precios, cierran las industrias, crece la masa de desocupados, y como que después se reinicia la historia. Eso no es Marx. Pero bueno, podemos seguir conversando sobre el tema y por qué yo digo eso, ¿no es cierto? Interesante. Querría que entonces me aclarase si es correcto decir que las crisis en el capitalismo no son algo accidental y que se pueda resolver, sino que es algo sino que son fenómenos que son estructurales, diríamos, al modo de producción capitalista. Claro, ahí también hay otra cosa a observar, digamos, que sobre el pensamiento de Marx se han hecho toda clase de reduccionismos, incluso en vida de Marx. En vida de Marx ya existía una cosa que se llamaba los marxistas, cosa que Marx los detestaba profundamente, ¿no es cierto?, pero que reducían su pensamiento a unas pocas cosas. Entonces, la idea, digamos, digamos, de que hay un sistema de crisis cíclicas que se repiten y se van a repetir, digamos, hacia el infinito. O la idea de excepcionalidad de crisis. Marx lo que considera es que el capitalismo nace, vive y muere y se desarrolla en medio de sucesivas crisis, que hay que inscribirlas en dos cosas. Primero, en la lógica que llamaríamos del corto a mediano plazo,
que después de una crisis viene otra crisis, que después de esa viene otra, pero en una lógica más general, del más el largo plazo, donde el encadenamiento de crisis llevan, según Marx, a una crisis general del capitalismo. O sea que en realidad cada crisis lo va desordenando cada vez más. En Marx no hay una teoría general de crisis de todas las civilizaciones. Marx se concentra en la civilización burguesa, y pongo bien claro ese término, civilización burguesa, no solamente capitalismo entendido como un sistema económico, ¿no es cierto? Él se limita a eso, por las condiciones de la época. No creo que además no había experiencia ni conocimientos suficientes como para elaborar una teoría general de las crisis en todas las civilizaciones. Pero bueno, ya es otra cuestión. Una pregunta sobre Sí. el contexto de Marx. No es el único que tuvo una teoría de la crisis, incluso de una teoría con algo de catastrofismo. Ricardo tiene la idea de que el franquismo iba a comer, iba comiendo el capitalismo. Que iba comiendo capitalismo, pero también hay teorías sobre crisis que se contraponen en principio a Marx, pero que después en final terminamos encontrando una lógica a todo eso, que es Malthus. Es decir, en Malthus lo que hay es crisis de subproducción, en última instancia, de manera muy primitiva, ¿no es cierto? Él lo que Malthus planteaba era que la población crecía en relación, ¿cómo se llama?, geométrica, y que los alimentos crecían en relación aritmética. O sea que a largo plazo la producción de alimentos crecía menos que la producción de población. O sea, que en última instancia lo que estaba hablando Malthus era lo que habían sido las crisis antes del capitalismo, pero que él le introduce elementos, Malthus mismo. Marx no le presta mucha importancia al tema, pero que hoy en día nos sirven para entender algunas cosas, sacándole el esquema simplificador y primitivo de Malthus, ¿no es cierto? Pero este hombre estaba olfateando algo raro ahí en medio de todo eso. No hay una formulación bien armada en Malthus, pero bueno, pero eso no es un tema del siglo XIX, digamos, porque vamos a pedirle que Marx, por ejemplo, nos hable de la importancia del congelador o del televisor y ese tipo de cosas, ¿no? Ninguna necesidad. Jorge, en la ideología alemana, Marx y Engels nos hablan de dos premisas históricas necesarias para el cambio de la sociedad. Y dicen que se necesita un alto desarrollo de las fuerzas productivas y que ese alto desarrollo de las fuerzas productivas engendre una masa desposeída dispuesta a rebelarse. Las fuerzas productivas son todos los elementos y capacidades de la sociedad que se emplean en la producción de la riqueza, materias primas, instrumentos de trabajo y el ser humano y su conocimiento. Cuando conversábamos hoy, previo acá en el programa, en torno a ello, veíamos que en el manifiesto Marx afirmaba que para salir de la crisis los capitalistas necesitan destruir a las fuerzas productivas que están llegando a altos niveles. ¿Qué significa que llegan a altos niveles en eso que se ve como una premisa básica para transitar un cambio económico y social, y que salen de las crisis destruyendo a esas fuerzas productivas, y si no están envueltos en una cadena porque quieren crecer, desarrollan las fuerzas productivas, las destruyen? ¿Hasta dónde podemos ver rupturas también en eso? Te hice como varias preguntas. Marx y Engels describen es algo más que eso. O sea, ellos, porque uno puede decir, bueno, los capitalistas construyen y destruyen, construyen y destruyen, construyen y destruyen. Pero lo que ellos están diciendo allí es algo mucho más grave. O sea, que construyen y destruyen, pero en realidad construyen cada vez más y destruyen cada vez más. Y esa lógica lleva hasta que en algún momento el potencial de destrucción anula toda posibilidad de construcción al interior del sistema. O sea, incluso el texto así de Marx, bien directo, de Marx Engels, bien directo, es que las fuerzas productivas empiezan a generar fuerzas que ya no son fuerzas de desarrollo del capitalismo, sino que son fuerzas de destrucción neta. O sea, que son fuerzas de destrucción. Ya no solo de destrucción para después construir, sino de destrucción
Él no usa esa palabra, pero es una palabra que se empieza a introducir con cada vez más fuerza en el siglo XX. Yo diría que es una suerte de destrucción parasitaria del sistema, cosa que ahí sí Marx conocía, porque él conocía reflexiones muy anteriores a él sobre el desarrollo de esta especie de cáncer del sistema, ¿no es cierto? En otra civilización, aunque él no lo explicita mucho, solamente mucho tiempo después, al final de su vida, se va a dedicar, o va a tratar de dedicarse al estudio de civilizaciones no capitalistas, ¿no es cierto? El llamado modo de producción asiático y todo eso. Él tampoco elabora una teoría de crisis en el modo de producción asiático, pero esa es la cuestión, ¿no? De hecho, yo creo que como la cita que mencionaba Valeria es importante, sería oportuno leerla para comentar un poquito más sobre ella. Es, como decíamos, una cita del Manifiesto Comunista, un fragmento que toca el tema de la crisis, y dice: porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Son ya demasiado poderosas para servir este régimen que embaraza su desarrollo. Y más adelante dice la cita. Dice el texto: las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. Entonces esa es una cita interesante, ¿no? Sí, es interesante porque es casi, yo diría, una especie de intuición genial, o alguien con una cabeza muy lógica y que decidió llevar la lógica hasta sus últimas consecuencias. O sea, Marx era un extremista del pensamiento, digamos, que es bueno eso. O sea que si uno construye una dinámica, llevarla hasta el final, cosa que la realidad para nada le estaba indicando que estaba en una situación de ese tipo, digamos. Entonces él lleva hasta el final ese razonamiento que va más allá de la idea simplista, como que hay una especie de progreso, y que entonces aparecen trabas, que es la visión progresista, que aparecen trabas al progreso y que entonces hay que romper esas trabas para que siga el progreso, digamos. Esa sería la idea simplista. Marx va a una cosa mucho más grave, que es que hay un desarrollo humano, ¿no es cierto? Un desarrollo humano que lleva a un proceso de destrucción colosal, y que entonces de ese proceso de destrucción colosal se sale, ¿no es cierto?, destruyendo, pero en el sentido hegeliano de la cosa, o sea, con un fenómeno de abolición, ¿no? O sea, uso el término de Hegel, abolición de esa civilización y a partir de allí desarrollar otra civilización. Yo creo que eso está en la idea de Marx. Marx no era progresista, no era un progresista. Había muchos progresistas en su época, y progresistas dudosos también, ¿no es cierto? Con ese tema de la civilización, yo creo que Marx es un hombre con mucha ironía, y es muy difícil a veces en sus textos de hablar cuando él está hablando en serio y cuando él está bromeando. Era un bromista, un gran bromista, ¿no es cierto? Y yo no sé, hasta que yo lo leí muchas veces, ese texto y otras cosas, y qué pensaba Marx de la civilización con letra grande. Yo incluso lo he escrito eso, que parecería como que Marx ahí está inspirado por Voltaire, que decía que la civilización no anula la barbarie, sino que la perfecciona. O sea, esa mirada alejándose, ¿no es cierto? Eso de cuando dice que tiene demasiada civilización, yo no sé hasta qué punto él no está diciendo que tiene demasiada barbarie también. Lo dejo así como para que lo pensé. Parece muy sutil lo que estoy diciendo, pero no es tan sutil. No, es interesante, Jorge. Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, querría que explicases un poquito más qué es eso de sobreproducción y subconsumo. Y, bueno, sí, ir entrando también tanto en el pensamiento de Marx como irnos acercando a la crisis actual del capitalismo. Entonces, estamos en Escuela de Cuadros con el compañero Jorge Weinstein, economista argentino, revolucionario. Estamos estudiando el tema de la crisis y cuando volvamos continuamos con más de esta discusión, de este debate sobre las crisis del capitalismo. Ya volvamos con más de Escuela de Cuadros. Para el impulso revolucionario.
Bueno, llegamos al cierre de este programa Abrazo Revolucionario, el programa del Partido Comunista en FM Inclusión 102.3, la primera radio cooperativa de Gualeguaychú, y estamos en un mes muy especial, de un año muy especial también. Se están cumpliendo 30 años de la Brigada del Café. ¿Y qué es eso? Para la gente que nos escucha, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la Brigada del Café? ¿Qué tenemos que resaltar? Bueno, el Partido Comunista de la Argentina envió una brigada, aproximadamente 120 camaradas, a ayudar en las tareas de la recién producida revolución. La revolución sandinista en Nicaragua, la Brigada General San Martín. Se llamaba Brigada del Café justamente porque una de las tareas era trabajar en la cosecha, en los surcos de café, y a su vez ayudar, daban cursos de educación, alfabetización, y también excursiones armadas. Tenían que defenderse sobre el ataque de los contras apoyados por los Estados Unidos, que atacaban desde El Salvador. Sí, inclusive, bueno, tuvimos la desgracia, digamos, y bueno, y el homenaje a un camarada que cayera en manos de, en este sentido de combatir contra el imperialismo ahí en el país vecino de Nicaragua, que es Marcelo Feito. Así es, estamos hablando del teniente Rodolfo, como lo llamaban allá en El Salvador, o Guevarita, porque solía decir siempre, ahora vamos a ver si seremos como el Che. Y realmente lo fue, porque cayó en combate el único argentino que murió ahí peleando en El Salvador, muerto básicamente por los contras, por la espalda, ni más ni menos. E incluso hay una escuela y se lo sigue recordando hoy en día ahí en El Salvador. Un ejemplo, ¿no?, para la fe el internacionalismo, la solidaridad comunista de los trabajadores, de la clase trabajadora. Esto solamente se da en el comunismo, y a combatir para estar acompañando a un pueblo que está sufriendo, y no combatir para buscar beneficio económico. Sí, recordemos que la revolución sandinista fue en el año 79 y derrocó a Anastasio Somoza, una dinastía de los Somoza que estaba gobernando hace aproximadamente 70 años, apoyado por los Estados Unidos. Fue el padre que lo heredó al hijo, y el hijo a su hijo, y bueno, la revolución sandinista lo que hizo fue sacarlo del poder con el apoyo popular. Y bueno, y hoy por hoy también tenemos a un referente de esa revolución sandinista, que es el actual presidente de Nicaragua, que es Ortega, uno de los grandes presidentes que llevan a cabo también esta transformación, esta unidad de Latinoamérica, en el objetivo de la igualdad de los pueblos, de luchar contra el imperialismo, esta igualdad antiimperialista, esta unidad, digamos, que se busca en este proceso de transformación y de acumulación de lucha en América Latina. Así es, incluso el Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en su momento ganó la guerra civil en El Salvador, actualmente está gobernando y produciendo los cambios necesarios que la nación centroafricana necesita. Sí, la nación centroamericana. El África también lo necesita. Porque también hay que recordar a Lumumba en la República Democrática del Congo. También. No toda América Latina. Bueno, no toda América Latina. Igual hemos dicho Nicaragua y El Salvador, porque estaban emparentados, fueron vecinos. Eran vecinos, sí. Y se ayudaban mutuamente. Incluso Feito, Marcelo Feito, murió en El Salvador persiguiendo una partida de los contras que... Así que bueno, son pueblos que han sufrido, pueblos que han luchado, y bueno, y esto también es parte de lo que es la fe de la organización juvenil del Partido Comunista, que acá también en Gualeguaychú existe y realiza actividades, como es el caso de una feria que se está realizando en barrio Villa María, y que tiene proyección de realizarse en otros barrios de la ciudad. Se está realizando todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en la zona ahí de Calles Islas Malvinas, en lo que es la plaza de Villa María, donde está el Zoom. Ahí tenemos también la guardería, hay de todo un poco ahí en esa parte de la ciudad. Y bueno, no sé, Matías, si querés contar algo, Pablo. Bueno, que venimos realizando la tarea, se puede encontrar ropa muy barata, y una de las finalidades es recaudar fondos. Con nosotros como partido, nosotros no tenemos ayuda de nadie, nosotros mismos no tenemos nuestras propias finanzas y realizamos nuestras campañas financieras para juntar fondos y
llevar Claro. adelante las actividades. No tenemos ayuda de nadie. Sí, porque nosotros es un partido que no se financia por las grandes empresas como otros partidos, no se financia por el aparato estatal, sino que las finanzas vienen del pueblo, y sin finanzas no hay partido, y sin partido no hay revolución, dijera Lenin. Por eso también es importante la prensa, que lea y difunda la prensa, que nuestra propuesta, siguiendo la línea leninista. Puño y letra, también la publicación de la FEDE que periódicamente sale, va a dar A muy bajo costo, también una forma de colaborar. Y una forma de colaborar con estos cambios que se está realizando, con todas estas actividades que se realiza tanto en lo sindical como en lo político y en lo barrial, en lo territorial. El partido en pos de las mejoras de las condiciones de vida de nuestra población y de terminar con todo este sistema que nos viene oprimiendo. Así que bueno, camaradas, nos despedimos, estaremos de vuelta la semana que viene. Esto es Abrazo Revolucionario por FM Inclusión. Un aplauso para el primer programa. Patria o muerte. ¡Venceremos! Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.